Estamos listos, hermano Agustín. El tiempo es suyo, hermano. No se le oye, hermano Agustín. ¿No será cuestión del internet allá del hermano? No sé. Su audio, hermano Agustín. Hermano Agustín, no le escuchamos. Ahí. Hoy sí, hermano, perfecto. Ah, ok, hermano. Gracias. Bueno, decía, hermanos, que me da mucho gusto poder participar con ustedes en esta manera, en esta noche, compartiendo un momento de lectura. Antes de ir al texto que quiero leer, solo quiero agradecerles a los hermanos que están pues haciendo posible este programa, el trabajo que hacen y pues todo el apoyo que han brindado para los hermanos, así como han venido formándose el trabajo poco a poco. También quiero decir que pues me da mucho gusto poder participar con ustedes. Desde hace mucho tiempo siento aprecio y admiración por el trabajo que hacen en Centroamérica. Desde hace mucho sigo la lectura con la revista de El Mensajero. Muchos hermanos que nos hemos comunicado por tiempo ya. Entonces, gracias a Dios por ello y porque pues tengo la oportunidad de estar junto con ustedes en estos estudios, en esta participación, al cual pues le damos gracias a nuestro Dios también. Entonces, pues quiero invitarles, hermanos, a hacer una lectura. Mateo capítulo 13, versículo 24 y 25. Lo tenemos en la parábola del sembrador. Este pasaje yo creo que todos ustedes lo conocen. La historia todos la hemos leído, los predicadores en especial, la mayoría de los hermanos. Entonces, este pasaje dice de la siguiente manera. Hablando de la parábola del sembrador, dice que les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es largo el texto que habla sobre esta parábola, pero solo quiero leer estos dos versículos en esta ocasión. Y en especial este versículo, hermanos, que habla acerca de cuando menciona que mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice el pasaje, hermanos, que sembró, en otras versiones se menciona que sembró semilla mala entre la semilla buena, sembró cizaña, sembró mala hierba. La palabra semilla, como nosotros la conocemos, yo creo que para todos es conocido esta palabra. En el diccionario expositivo Bain dice que semilla viene de esperma, de agrícola y botánica. La semilla, lo que se siembra y de lo cual germina una planta. Ese es en el sentido etimológico de la palabra. Metafóricamente, hermanos, que es un aspecto del estudio, de los comentarios que quiero hacer, tiene que ver con el tipo o clase de semilla que se siembra
Eso es lo que se cosecha. Según el tipo o clase de semilla que se siembra, es lo que se cosecha. Y metafóricamente se utilizan muchos pasajes en la Escritura. Por ejemplo, Proverbios capítulo 11, verso 30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Otro texto también, Mateo 7, 17, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, en este sentido, quiero pues compartir la lectura, hermanos, hablando un poquito acerca de aquello que se siembra, acerca de aquello que se siembra es lo que se cosecha. Y el pasaje en contexto de la parábola dice que el enemigo pues había sembrado semilla mala y luego se fue. En un sentido, quiero mencionar, hermanos, que solo para recordar este detalle, yo creo que de todos también es conocido. Identificar la semilla para un sembrador es una responsabilidad. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3, que quiero reunirlo con este pasaje que leíamos anteriormente de la parábola. Dice un pasaje ya muy conocido y muy mencionado, hermanos, en estos días de los temas de unidad, comunión, división, en estos días anteriores que ustedes han estado mencionando, el cual hemos seguido con gusto. El pasaje de Pablo a Timoteo recuerda sobre un problema que vendría, que acontecería durante el camino de la iglesia, durante la predicación de la iglesia, donde nos recuerda, hermanos, que algunos apostatarían de la fe, algunos se apartarán de la fe. Apostatar, apartar, se denomina, hermanos, como creer y seguir de doctrinas diferentes o doctrinas de demonios. Creer y seguir doctrinas diferentes o doctrinas de demonios. Entonces, en este contexto, quiero poner, hermanos, como la semilla es algo que está allí, es algo que iba a estar ahí y además, pues en su tiempo iba a fructificar. Cuando dice que algunos se iban a apartar, hermanos, encontramos que proféticamente, se había dicho que el amor de algunos se enfriará. Entonces el amor de algunos se volvió tibio y algunos dejaron de congregarse. Y no solamente algunos dejaron de congregarse, sino que también traerían con ello una enseñanza diferente. Para recordar también, hermanos, este detalle acerca de esta semilla mala, creo que todos los predicadores, muchos de ustedes han leído, han escuchado y algunos han escrito sobre estos problemas. Por ejemplo, tratando de hacer esa labor de sembrador, de identificar la semilla, la clase de semilla que queremos sembrar en nuestro jardín, en nuestro huerto, en nuestra parcela. En Mateo 20 encontramos o recordamos el pedido de una madre. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mateo 20, 21. Otro punto, hermanos, aquí que podemos recordar en el tiempo, para fin de siglo, recordamos que el apóstol Juan habló acerca de Diótrefes, cuando dijo, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Otro detalle más también, hermanos, que recordamos, yo creo que en la mayoría de nosotros es en el siglo II, en el siglo II, esa historia donde inicia el catolicismo también, que poco a poco vino dando forma a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. En el siglo II, hermanos, primero se escuchó hablar de un obispo monárquico, un hermano que se levantó por encima de los demás en una congregación. Luego ese error o esa semilla fue fructificando, fue creciendo y dio como resultado el obispo metropolitano, como ya lo hemos escuchado. Así, hermanos, el crecimiento de este problema vino poco a poco, gradualmente,
primero una congregación, luego una ciudad, un país, y la semilla de apostasía fructificó. Entonces, en este sentido, quiero que recordemos algunos principios importantes en la carta a los Corintios, o más extenso, hermanos, en las cartas a los Corintios. Quiero decir esto, hermanos, que en alguna manera nos trae recuerdos a todos cuando hemos vivido algunas situaciones en la iglesia en los años que hemos vivido. Por ejemplo, puedo decir, hermanos, que allá hace ya algunos años, cuando mi conversión, me convertí en una congregación rural, una congregación pequeña. A los pocos días, mi familia y yo fuimos a una ciudad a vivir, y allí venimos a ser parte de una congregación, pues algo numérica. Había muchos varones ahí, muchas mujeres, mucho joven, mucho niño, y así pues nos trae el recuerdo de cómo para muchos esa congregación en la ciudad era de las muy pocas contadas que había en la ciudad. Y con los años, hermanos, esa congregación se convirtió como en un semillero. Pasaron los años y muchos de esos hermanos estuvimos para predicar fuera de la ciudad, incluso algunos fuera del país. Otros hermanos se extendieron en el área, en la ciudad, alrededor, y pues el resultado fue que la semilla fructificó. Y también, hermanos, recordamos pues una serie de congregaciones que hay alrededor, naciendo a partir de esa. Creo que es algo que muchos de ustedes pueden recordar en donde han vivido y también donde han trabajado. En lo particular, pienso, hermanos, como cuando se sembró la semilla primeramente en Honduras, ya que estamos compartiendo ahora con ustedes muchos de aquella área de Centroamérica. En este sentido, pues de Honduras empezó a fructificar la semilla y se fue extendiendo, y ustedes se encargaron de llevar la palabra a otros países, como ya conocemos un poco de esa historia. Entonces, quiero que recordemos 4 o 5 cosas, hermanos, 4 o 5 principios que son importantes cuando hablamos acerca de semilla buenas o semilla mala, semillas de apostasía. Uno es cuando hay incredulidad, hermanos. Uno de estos riesgos, uno de estos peligros, es cuando hay incredulidad. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Ustedes recuerdan ese pasaje. En este pasaje se habla, el apóstol Pablo habla a los corintios cuando trata de recordarles el tipo de compromiso al haber escuchado el evangelio. Y dice aquí, hermanos, el texto, en los versículos 1 y 2, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces quiero utilizar, hermanos, esta frase: si no creísteis en vano, es el resultado de no haber creído o de no haber llegado a la obediencia sincera. Entonces quiero mencionar, hermanos, que es un riesgo, es un peligro, es una semilla peligrosa cuando hay cierta incredulidad en algunos dentro de la congregación. Yo creo que esto es importante que lo recordemos. Era importante para Pablo mencionarlo a la iglesia en los Corintios. Y Pablo menciona este problema, hermanos, porque hasta cierto punto ya habían creído, habían obedecido y estaban ahí. Pero perseverar en el evangelio, Pablo les dice que perseverar en el evangelio es la prueba, es la demostración de que creemos. Entonces, también les recuerda: si no creísteis en vano. Pero aquí trato de recordar algo, hermanos, en este punto, que hay un problema que vivimos dentro de la iglesia constantemente, y yo creo que esto es a nivel general, en todas partes, porque hay mucha gente, hay muchos hermanos dentro de la iglesia que lo hacen de manera selectiva, creen y obedecen de manera selectiva algunos aspectos de la doctrina.
Entonces, ese es un riesgo, hermanos, dentro de la iglesia. Yo creo que todos ustedes pueden, imaginen, me tocó encontrar una vez un hermano que había predicado por un tiempo en la iglesia, por algunos años, pero no creía en la doctrina del infierno. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que el hermano estuvo predicando por años en la iglesia, pero no creía en la doctrina del infierno? O recuerden también, hermanos, por ejemplo, la hermana que cree que debe tener cabello largo, pero lo corta. Entonces, hasta cierto punto cree, pero luego deja de creer en algunos aspectos de la doctrina. Entonces, yo creo que este principio es importante, hermanos, esta parte, cuando hay cierta incredulidad dentro de algunos de la iglesia, en algunos de nosotros. Un segundo aspecto también, hermanos, es cuando hay inmadurez. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este es un problema serio, hermanos, que podemos entender con facilidad, que la inmadurez lleva a la carnalidad. La inmadurez lleva a la carnalidad y por consecuencia a la inestabilidad. Y lo que buscamos siempre es que la iglesia sea estable. Entonces, yo creo que es fácil tratar de entender este punto. Decimos, por ejemplo, hermanos, que un niño no puede tomar decisiones de adulto. No tiene la capacidad para entender, no tiene la capacidad para discernir, para juzgar como un adulto. Entonces, por esta razón, no se le debe delegar tal autoridad. Yo creo que es una cosa importante y seria, hermanos, porque si ustedes escuchan, si vemos, hermanos, en la iglesia, hay muchos problemas dentro de la iglesia porque alguien que no tiene la capacidad de discernimiento, de entendimiento, o la madurez o la capacidad para poder ayudar en este aspecto a la iglesia, pues termina juzgando como un niño en Cristo, y no sabe cómo utilizar tal autoridad. Y muchas congregaciones escuchamos, hermanos, en todos los tiempos que tienen grandes problemas porque a alguien neófito o alguien inmaduro, pues se le delegó una autoridad la cual no podía llevar. Y yo creo que en esto también, hermanos, podemos ver cómo muchas veces los miembros van de una congregación a otra cuando hay inmadurez. Recordamos la escritura que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Recuerdo hace tiempo, hermanos, hace ya algunos años, un predicador que le pedía a un niño recoger las ofrendas, llevar el plato del pan y la copa en la cena. Entonces, la inmadurez inicia muchas veces así, infantilmente, y podemos imaginar, hermanos, las decisiones que se toman en inmadurez muchas veces llevan a la catástrofe a una congregación. Otro aspecto, hermanos, que también quiero considerar es cuando se confía en los hombres de manera incorrecta. Yo creo que esto es pues sabido para todos nosotros. En el capítulo 1 de los Corintios, de la primera de los Corintios, capítulo 1, versos 12 al 17, se habla mucho de este asunto que los hermanos han estado mencionando. Pero quiero mencionar este capítulo 1, verso 12. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En un sentido sabemos que debemos confiar en ellos, debemos de confiar en los hombres, en la iglesia, en aquellos que nos presiden, como dicen las escrituras. Confiar en ellos, pues velan por nuestras almas. Pero imaginemos por un momento, hermanos, a los hermanos de Corinto, a la iglesia en Corinto. Imaginemos en este desacuerdo, en este enfrentamiento unos con otros. Imaginemos que hay algunos hermanos que dicen, Cefas es el que tiene más tiempo, es el que tiene más experiencia. Apolos es el que habla mejor, es el más elocuente, pero Pablo habla más idiomas, entonces Pablo
tiene más capacidades, ha establecido más iglesias. Y en este sentido, hermanos, es un problema también, es una semilla negativa, es una semilla mala. Cuando dejamos que esta semilla vaya germinando, este pensamiento vaya germinando en la mente de algunos dentro de la iglesia. A veces el hombre confía en los hombres de una manera incorrecta. Y eso también es un riesgo, también es un peligro, que solamente, hermanos, es cuestión de tiempo que germine y que traiga el resultado negativo. A veces la personalidad, otros la experiencia, a veces el lazo familiar influye en nuestras preferencias, a veces es mi padre, a veces es mi hijo, a veces es mi pariente, y en esta forma, hermanos, la confianza en los hombres es una semilla en potencia que lleva a algunos a tomar el camino equivocado. Entonces, es una semilla, hermanos, que creo que es peligrosa y que creo, hermanos, que trae muchas consecuencias graves donde quiera que es sembrada, donde quiera que es permitida y donde quiera que trae su resultado. Otro punto también, hermanos, otro aspecto, otro principio importante, es cuando se piensa más de lo que está escrito. Y este pasaje también es muy conocido, yo creo que para todos ustedes, para todos nosotros, la mayoría lo conocemos y lo citamos constantemente de memoria dentro de la iglesia y con la gente a la que le predicamos. Le decimos que se debe aprender a no pensar más de lo que está escrito. Y recordemos esto, hermanos, ellos están pensando más de lo que está escrito. No se habían ido de la iglesia, formaban parte, estaban en la iglesia de Corinto. Pero imaginemos por algún momento, imaginemos por un momento el tipo de problema, hermanos, que se está presentando. Aunque ellos están en la iglesia, están pensando más de lo que está escrito. Imaginen ustedes que dice alguien de los hermanos allí a Pablo, no podemos pensar igual. No podemos pensar igual, no se puede, no es necesario creer y practicar lo mismo. Como eso del cabello, Pablo, no es importante. Mira, nosotros tenemos una cultura diferente. Entonces nosotros no podemos pensar igual, entonces nosotros tenemos una libertad. Y eso es, hermanos, lo que muchos predican, lo que muchos exigen, que se tiene cierta libertad para decidir. Pero, hermanos, sabemos que no hay libertad por si alguien lo cree. Sabemos, hermanos, que la misma enseñanza que Pablo dio a la iglesia de Corinto, Pablo habló de que debía entregarse a todas las iglesias. Este pasaje del 4:6 dice que no se puede pensar más de lo que está escrito. En el capítulo 4, verso 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En 1 Corintios 7:17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y en el capítulo 16, verso 1, versículos conocidos que la mayoría, hermanos, leemos constantemente, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, no se puede pensar más de lo que está escrito. No hay libertad, por si alguien lo cree, es la misma enseñanza para todas las iglesias. Y acerca de eso, hermanos, tendríamos muchos principios que considerar, pero aquí quiero mencionar algunos otros detalles, algunos otros principios. También, hermanos, es un riesgo en la iglesia cuando se deja fructificar una semilla a la que le podemos poner en este sentido, cuando hay un falso arrepentimiento, como se menciona en la segunda carta, en el capítulo 7, versículos 8 al 10. Y aquí menciona, hermanos, que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿cómo sabemos? Habría mucho que mencionar, hermanos, pero aquí hay una pregunta, hermanos, que podemos reflexionar también. ¿Cómo sabemos que una persona está realmente arrepentida cuando ella viene al bautismo?
O cómo sabemos que hay un hermano o una hermana arrepentida verdaderamente o sinceramente cuando viene a la iglesia y pide perdón a los hermanos, a la iglesia ahí. Y bueno, hermanos, tenemos algunos principios importantes. Si no hay arrepentimiento, todos perecerán. Una versión de este versículo de Lucas 13 dice, si ustedes no cambian su forma de vida, si no obedecen, entonces todos perecerán. Eso nos dice algo. Pero yo creo que el pasaje más directo, hermanos, es este. Lucas capítulo 13, verso 8, cuando dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que la persona está arrepentida, que el hermano o la hermana está realmente arrepentida? Y la única cosa segura es cuando ese hermano o esa hermana en arrepentimiento trae los frutos dignos del arrepentimiento en su vida. Entonces, yo creo, hermanos, que eso es un asunto importante que considerar en la iglesia para que en un futuro no tengamos de qué preocuparnos, para que no tengamos algún mal resultado dentro de la iglesia, que alguna gente esté caminando dentro de la iglesia, que esté participando sin realmente haberse arrepentido. A veces he escuchado de algunos hermanos que manejamos con ligereza las reconciliaciones de un hermano o de una hermana, porque simplemente viene a la reunión después de mucho tiempo y no da señales ni de pedir oración. Entonces a veces nosotros mismos causamos que eso traiga una consecuencia difícil dentro de la iglesia. Yo creo que en muchos lugares podemos ver ese tipo de situaciones, cuando vemos gente que realmente ni estaba bautizada para perdón de los pecados, participando y predicando en algunos lugares, dentro de la adoración, en las iglesias donde nos reunimos. En algunas ocasiones me ha tocado ver, hermanos, ese problema. En lo particular, aquí bauticé a un joven que por muchos años estaba predicando, por años estaba predicando en la iglesia. Era muy conocido entre los hermanos, pero el hermano no había sido bautizado conforme a las escrituras. Otro punto, hermanos, y vamos ya casi para terminar. Es cuando se convive con el pecado. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2, capítulo 5, versículos 1 y 2. En este pasaje, hermanos, se nos habla acerca de un problema de pecado que había en esta congregación de Corinto, y ustedes ya lo recuerdan. Y en estos dos versículos se menciona estas palabras. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? En esta parte, hermanos, sabemos que existe un problema con estas palabras. El hermano que había cometido el pecado estaba en la iglesia, pero parece que estaban más indignados, los hermanos ahí, parece que estaban más indignados en que Pablo se presentara como apóstol que por el pecado que estaba entre ellos. Ellos estaban como acostumbrados a convivir con el hermano que estaba dentro de ellos y no parece haberlos preocupado, porque en estas palabras Pablo les dice, ustedes debían haberse lamentado y que el que estaba en medio de ustedes hubiera sido quitado, el que había cometido tal acción. Pero, hermanos, esto no parecía así. Entonces, habría un problema, hermanos, en este sentido. La cultura del pecado en los corintios, en ese mundo antiguo, los había llevado a este extremo. Y pues, yo creo que es una situación en la que la cultura del pecado estaba afectando gravemente, hermanos, el sentir, el pensar de los hermanos en la congregación. La cultura del pecado era difícil, sabemos afuera, en el mundo, porque se dice que la cultura del pecado en el tiempo de los corintios, por ejemplo,
corintianizar significaba vivir una vida inmoral. Corintio se usaba para designar un borracho. La frase joven corintia refería a una prostituta. Entonces entendemos que por esas razones, como también se menciona en otros casos, en otras ciudades, en otros lugares donde se registra este tipo de situaciones en las congregaciones, pues era difícil la influencia de afuera traída dentro de la iglesia. Entonces también hoy, hermanos, la cultura del pecado sigue ganando terreno. Lo malo ha llegado a ser considerado bueno y hay muchas cosas, hermanos, tristemente, que en la iglesia son toleradas, que en la iglesia no dice mucho, que la iglesia no se queja, que la iglesia calla, que la iglesia va tolerando poco a poco, sea en la familia, sea en el joven, sea individualmente, sea en grupo, como congregaciones, pero muchas veces, hermanos, la influencia del mundo sigue ganando terreno en nosotros. Eso es preocupante en todas partes, no es solamente algo de un país, no es solamente de una ciudad, es en todas partes, en todo el mundo. El último punto, hermanos, que quiero considerar es este. Cuando no existe la misma mente y el mismo parecer. Y decía ahorita, hermanos, que hemos estado escuchando en estos días de comunión, de unidad, de división, aquí en los estudios anteriores. Y este pasaje ha sido leído mucho. Y es un problema, hermanos, en la congregación cuando no existe la misma mente y el mismo parecer. Muchos hermanos han dicho eso, muchos predicadores dicen eso. Por ejemplo, dicen que es un problema cuando un hermano quiere pintar el edificio en la congregación y unos quieren de un color y otros quieren de otro color y todo, y cada quien tiene su propio color. Es una dificultad grande en este sentido. Y Pablo pues también terminó recordándole a la iglesia acerca de este problema, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Recuerdo una iglesia, hermanos, hace ya un tiempo, en un lugar donde me tocó predicar por algunos años. Recuerdo una iglesia pentecostés en el área donde estábamos congregándonos. Había una iglesia pentecostés que sufrió 4 divisiones y en total había 5 divisiones. Ahí en el área de la colonia donde nos congregábamos, se separa esa iglesia pentecostés, en 4 grupos de ellas salen, entonces en total son 5. Y todos se situaron en los alrededores. A unos 500 metros estaba una iglesia adventista. A la vuelta de donde nos reuníamos estaba un templo católico y también otra iglesia que se hacía llamar de Cristo, o sea, con nosotros seríamos 2 en ese lugar, a 200 metros de distancia. Todo esto, hermanos, esa historia ocurre en unas cuantas calles alrededor de donde nos reuníamos. Recuerdo también, hermanos, 2 maestros en una congregación. Es una iglesia, hermanos, de los hermanos que usan copitas. Me invitaron a visitarlos un día para platicar y me encontré con este problema. 2 maestros en una congregación, uno se reúne miércoles y el otro en jueves. ¿Por qué? Porque no existe la misma mente y el mismo parecer. No estaban de acuerdo. Entonces lo que entendemos es simplemente, hermanos, que la semilla de mente y parecer diferentes están germinando y están fructificando. La iglesia en Corinto, hermanos, tenían este sentir, unos de Cefas, otros de Pablo, etcétera. Entonces todo indica, hermanos, que algunas cosas de la adoración en la iglesia de Corinto pues también estaban tratando de manejarlas en base a la imaginación, porque en un sentido no tenían la revelación completa, tal vez, pero sí estaban tratando de hacer las cosas como ellos pensaban. El problema es que cada quien pensaba de una manera diferente. Cuando digo esta historia, hermanos, de este punto, esa iglesia pentecostés se divide y en total son 5 grupos. Una iglesia adventista son 6, un templo católico son 7, una iglesia que usa copitas 8 y nosotros 9.
en pocas cuadras alrededor, poca distancia. 2 maestros en una congregación, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Esta historia, hermanos, creo que a nosotros en la iglesia de Cristo las conocemos, esas historias. Pero estamos hablando, hermanos, de un problema que se presenta muchas veces dentro de una congregación. A veces sucede que esas mentes y esos diferentes pareceres están dentro de la congregación. No son 2 grupos. A veces encontramos eso. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que la congregación no todos nos apoyan, no todos están de acuerdo con nosotros, entonces nos damos cuenta que la mitad apoya al predicador y la otra mitad no la apoya. Es triste, hermanos, es triste este problema, pero semillas de apostasía, semillas que pueden fructificar, hermanos, en todos los tiempos, es con el propósito de reflexionar en los distintos problemas que hay en la iglesia, las distintas cosas que nos separan, que nos dividen, que nos alejan, pero más cuando esa misma semilla, hermanos, estamos tolerando, estamos permitiendo dentro de la iglesia que vaya fructificando. En conclusión, hermanos, el tiempo no quiero utilizar más tiempo, tengo más detalles apuntados, pero hasta ahí vamos a dejarlo. Yo creo que es importante recordar, hermanos, que debemos de ver nuestro corazón. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No solamente yo, sino los hermanos en lo individual. También debemos tener cuidado con lo que toleramos en la iglesia. Dice una frase de John Wesley, lo que tolera una generación, la próxima generación lo aceptará. Debemos seguir sembrando la buena semilla y seguir construyendo sobre el patrón bíblico en todas las iglesias, como dice el apóstol Pablo. Ese es el tiempo, hermanos, del estudio. Muchas gracias. Dios les bendiga.